compartirles entonces el PowerPoint. ¿Lo ven ahí? Tenemos en pantalla la definición de auditoría. Ahí está, bien. La definición de auditoría que dice que es el examen de la información por parte de una tercera persona distinta de la que lo preparó y del usuario con la intención de establecer su razonabilidad, dando a conocer los resultados de su examen a fin de aumentar la utilidad. ¿Sí? Voy a admitir unos chicos más que están entrando. Bien. Esta primer definición de auditoría es una definición general, no es una definición de auditoría externa de estados contables, que es nuestra materia en particular, ¿sí? Esta primera definición de auditoría es lo que le pedíamos en el cuestionario como pregunta 1, ¿sí? Fíjense que abajo, en el cuadro, habla de lo que ya es una auditoría externa de estados contables. Siguen entrando chicos. Bien. La diferencia, que auditoría, nosotros podemos hacer auditoría de cualquier sistema, ¿sí? No nosotros como contadores, sino que pueden haber auditores de distintos sistemas, de distintas cuestiones, ¿sí? Ahora, la auditoría externa de estados contables, que es la que está abajo en la definición, es la que nos compete a nosotros específicamente en esta materia. ¿Y qué dice sobre auditoría externa de estados contables? Dice que es el examen de los estados contables realizados por un profesional independiente con el propósito de dictaminar la razonabilidad de la información que contienen y si estos fueron preparados conforme a las normas contables profesionales, ¿sí? Esto vamos a ver más adelante, vamos a ver más detallado, pero lo que me interesa son cuestiones esenciales en esta definición, que es la palabra estados contables, ¿sí? Que la misma definición dice auditoría externa de estados contables, ¿sí? Realizado por un profesional independiente, que después vamos a ver en otra de las preguntas qué es lo que quiere decir un profesional independiente. Y el propósito de la auditoría de estados contables es dictaminar sobre la razonabilidad. Es decir, el propósito de la auditoría siempre llega al final, que es emitir una opinión sobre si los estados contables fueron efectuados por la empresa de manera razonable y si la información que contienen estos estados contables fueron preparados de acuerdo a las normas contables profesionales, ¿sí? Entonces, podemos ver en la guía de preguntas, ¿sí? La pregunta número 1 que decía, en sus palabras, ¿qué entiende por auditoría? ¿Sí? Me gustaría que ustedes lo analizaran y no simplemente copiaran y pegaran esa primera definición, sino que pudieran incluso dar ejemplos de otro tipo de auditorías que no sean la auditoría externa para entender la diferencia. ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Sí. Hay audio. Sí. Ok. Sí. ¿Alguno tiene alguna consulta con respecto a este punto de la pregunta número 1? Si no, seguimos. ¿No? Bueno, los vuelvo a silenciar entonces a todos. En la pregunta número 2, hay un esquema. Ahí vuelvo a habilitar la pantalla. Hay un esquema que tenemos acá, ¿sí? Que yo les había explicado más o menos en un audio que les mandé en el WhatsApp, sobre cómo funciona la contabilidad y cómo funciona la auditoría. Fíjense que van en sentidos inversos. ¿Por qué? Porque la contabilidad, bueno, por empezar, que se va haciendo durante todo el ejercicio económico. La contabilidad, si el ejercicio económico empieza el 1 de enero, la contabilidad comienza sus registraciones el 1 de enero y llega hasta el 31 de diciembre, ¿sí? Un ejercicio económico regular. Mientras que la auditoría va a comenzar cuando los estados contables ya están finalizados, es decir, el auditor comienza a hacer su trabajo en los últimos días del ejercicio,
pero comienza la auditoría propiamente dicha una vez que los estados contables están cerrados, es decir, una vez que el año está cerrado, ¿sí? Entonces la auditoría va a empezar el camino inverso al que hizo la contabilidad. La contabilidad comienza a registrar desde un hecho económico. Un hecho económico puede ser cualquier compra, cualquier venta, cualquier gasto, depósitos, transferencias, plazos fijos, todos esos son hechos económicos, ¿sí? Que van a hacer que la contabilidad, a partir de un sensor, que después vamos a ver en otra de las consultas, ¿sí? ¿Cuál es el sensor? Espérenme un segundo que quisiera ver junto, pero no me acuerdo cómo se hace. Ahí está. Bueno, ahí seguimos. Ese hecho económico en la contabilidad va a estar reflejado por siempre va a haber un sensor, ¿sí? En el caso para que este hecho económico llegue a la contabilidad, siempre tiene que haber una documentación de respaldo, ¿sí? O sea, ustedes imagínense que van a contabilizar una compra, una venta, cualquier circunstancia como contadores, ustedes tienen que tener la documentación de respaldo, si no, no van a poder contabilizar nada, ¿sí? Es decir, yo para contabilizar una venta tengo que tener una factura de venta, para contabilizar una salida de mercadería tengo que tener un remito, ¿sí? O sea, siempre va a estar asociado a esta documentación, que es el segundo cuadrito que tenemos acá, ¿sí? Y esa documentación es la que yo le pedía que ustedes busquen, cualquier tipo de documentación que pueden encontrar por internet o que le pueden sacar una foto a una factura que ustedes tengan, ¿sí? Y a partir de esa documentación, hacer lo que haría la contabilidad. ¿Qué hace la contabilidad? Registrar en libros diarios, subdiarios, mayores, submayores, ¿sí? Y toda esa registración va a parar al mayor general, donde van a estar sintetizadas todos los movimientos, ¿sí? Que se realizaron durante el año. Luego, cuando la contabilidad fue registrando todo el ejercicio económico, cuando termina de registrar todo el ejercicio económico, entonces, ustedes ya habrán visto esto, que hay una materia específica, que es estados contables, ¿sí? No sé, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Bueno. Llegan a los estados contables y cuando los estados contables están terminados, pero aún no emitidos, porque para la emisión de los estados contables se necesita el sello final del auditor con su informe, ¿sí? Entonces lo que la empresa hace es presentar los estados contables, y a partir de ahí el auditor comienza a hacer su trabajo de auditoría, que lo que va a hacer es comenzar a revisar primeramente los estados contables, ¿sí? De ahí, a partir de un análisis que vamos a ir viendo rubro por rubro, va a ir revisando las actividades en los mayores generales, en los subdiarios, en los diarios, y a partir de ese movimiento registrado por la contabilidad va a llegar a la documentación de respaldo, y con la documentación de respaldo va a poder verificar cómo fue el hecho económico y si este está bien contabilizado, sin omisiones dentro de la contabilidad, ¿sí? O sea, con este gráfico lo que queremos explicar justamente es esto, ¿no? De que la auditoría hace el sistema inverso a la contabilidad. Nosotros en los estados contables, si detectamos algún problema, no podemos ir directamente a buscar el hecho económico porque no lo conocemos, ¿sí? Nosotros en los estados contables necesariamente vamos a tener que pasar por estos otros libros que nos da la contabilidad, ¿sí? Y con un poco de experiencia vamos a saber a dónde ir, a qué cuenta, a qué mayor, ¿sí? Para llegar a ver cuál fue la documentación de respaldo y de esa manera poder detectar el hecho económico para analizar si ese hecho económico está bien contabilizado o no, ¿sí? Volvemos acá. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Me puede levantar la mano, me puede habilitar su audio. ¿Están todos en silencio? Bien, no sé si en el trabajo práctico ustedes pudieron adjuntar el documento que les solicité.
¿no? Bueno, como les dije, o una copia, o le sacan una foto con el celular, algo que nos muestre el documento para que después de ahí podamos hacer la registración contable y poder analizar el proceso inverso, que es el que hace la contabilidad. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Agustina. Yo sí le adjunté la factura. Ok. Una vez que hice todo el proceso que era de la contabilidad, cuando hacemos el proceso de la auditoría, quería que le expliquemos nomás qué hacemos, que partimos desde los estados contables. Solo eso quería que le expliquemos. Sí, ustedes en principio lo van a explicar con sus palabras, ¿sí? Porque como todavía no arrancamos con la materia, pero sí, la idea es como que ustedes se generen una primera interpretación, una primera idea de qué es lo que harían si ustedes, teniendo los estados contables, tienen que llegar a esa factura, ¿sí? O sea, lo explican, en ese sentido es como cada Claro, uno lo entienda, ¿sí? Pero ¿cómo harían para llegar desde los estados contables hasta la factura? claro. Yo, en mi caso, puse en pasos. Perfecto. Perfecto. ¿Alguien más? Todavía están entrando algunos. Bueno, seguimos adelante entonces. Está entonces el punto 2. Vamos a seguir un poco acá con la filmina. Acá. Ok. Avanzamos un poquito más. Ahí tenemos estados contables y auditoría, ¿sí? El objetivo de los estados contables, que es proveer la información sobre el patrimonio del ente emisor y su evolución económica y financiera en el periodo que abarcan para facilitar la toma de decisiones, ¿sí? Siempre hablamos de que los estados contables tienen un objetivo. Ese objetivo es darle información adecuada a los usuarios de los estados contables, ¿sí? Para facilitarles a ellos las tomas de decisiones. Ahora, ¿a quién les interesa? A inversores, futuros inversores en la empresa, a los mismos empleados, a los acreedores, a los clientes, obviamente al fisco, ¿sí? Y sobre todo a los dueños, ¿no es cierto?, de la empresa. ¿Qué información deben brindar los estados contables? Su situación patrimonial, la evolución del patrimonio, incluyendo un resumen de las causas del resultado, ¿sí? La evolución de la situación financiera y otros hechos que ayuden a evaluar montos, momentos, incertidumbres, ¿sí? Todas esas circunstancias. ¿Y por qué la auditoría? La auditoría surge por la necesidad de los usuarios de contar con una información confiable. ¿Qué es lo que sucede con los estados contables? Los estados contables en principio son números con algunas aclaraciones y algunas notas, ¿sí? Muchas veces los usuarios, estos usuarios a quienes les interesan los estados contables, no saben si confiar o no confiar en estos estados contables. Entonces, ahí interviene el auditor diciendo que él hizo una revisión a estos estados contables y que estos estados contables representan la realidad de la empresa, ¿sí? Porque yo puedo hacer, así como ustedes pueden hacer, cualquier estado contable con cualquier número que les cierre perfecto, que les dé un lindo resultado, ¿sí? Pero necesariamente eso no tiene por qué reflejar la realidad económica, patrimonial y financiera de ninguna empresa, ¿sí? Entonces lo que hace el auditor es analizar justamente que esos estados contables reflejen la realidad de la empresa, ¿sí? Es decir, que sean reales, que sean confiables, ¿sí? Para que puedan tomar las decisiones, ¿sí? Si corto un ratito es porque estoy admitiendo chicos que todavía están entrando. Bienvenidos a los que están entrando recién. Entonces, el porqué de la auditoría es para que estos usuarios puedan contar con información confiable. Es decir, el proceso de los estados contables, como les dije, que surge desde el hecho generador, pasa por la documentación de respaldo, los distintos registros, y llega a los estados contables. Una vez que están hechos los estados contables, va a haber todo el proceso de auditoría que nosotros vamos a hacer como auditores,
Y al final de nuestra auditoría, que aproximadamente se considera entre 3, 4 meses posteriores al cierre de los estados contables, el auditor va a emitir un informe. Y en ese informe va a decir si él considera, si él opina, porque nuestro informe es una opinión, ¿sí?, que esos estados contables representan o reflejan la realidad económica, patrimonial y financiera del ente, o si no lo es, si no es así, o bien el auditor también puede abstenerse de opinar cuando dice, no, yo no puedo asegurarme de que estos estados contables sean la realidad de la empresa a la cual. Sí, Valeria me dice que levantó la mano. Activa el micrófono, Vale. Hola. Profe, Sí. están diciendo que no escuchan los chicos en el chat, en el WhatsApp. Pregúntele si los que están conectados escuchan bien. Eso no me era. ¿Los otros chicos que están conectados me escuchan bien? Sí, profe. Sí, te escucho. A ver, levánteme la mano, dedo, lo que Sí. sea, ¿sí? Todo lo demás me escuchan bien, ¿no? Entonces, pone Vale en el WhatsApp de que es un problema en su audio, que busquen cada uno de habilitar. En todo caso, no sé si vos o Facu, si anda por ahí, traten de asesorarlo con respecto a qué es lo que tienen que activar, ¿sí? ¿Está? Los Sí, silencios. profe, ahí en WhatsApp estoy hablando con los chicos. Bueno, gracias, Facu. Seguimos entonces acá con el PowerPoint. Bien. Entonces estábamos con los estados contables y la auditoría. Como dije al principio, la auditoría es un control, básicamente, ¿sí? Lo que hacemos es controlar un sistema. En este caso, el sistema es la contabilidad, ¿sí? La auditoría es la función de control que es independiente del sistema que controla, con el objeto de determinar las desviaciones e informar a los interesados en dicha información. Cuando el control pertenece al sistema, simplemente se denomina control, pero no es auditoría, ¿sí? Esta es la diferencia de lo que es un control interno de lo que es una auditoría. La auditoría siempre es externa, ya sea de estados contables o no. La auditoría de un sistema siempre tiene que ser externa o independiente al sistema que está controlando, ¿sí? Entonces hay una diferencia entre lo que es auditoría, ¿sí?, de lo que es control. Si bien la auditoría es un control, pero es un control externo o independiente al sistema, mientras que el control interno puede ser, o mejor dicho, es dependiente del sistema al cual está controlando, ¿sí? Esa es la diferencia entre ambas. En la definición de auditoría de estados contables, acá nos estamos refiriendo específicamente a la de nuestra materia, tenemos un objeto a examinar, ¿sí?, que son los estados contables. El objeto son los estados contables, ¿sí? El sensor, que es que nos permite medir las características o condiciones controladas. En la auditoría de estados contables, el sensor el sistema contable, ¿sí?, es nuestro sensor. Dentro de lo que es el sistema contable vamos a tener sensores que van a ir mostrando las variaciones, ¿sí?, que suceden en la contabilidad, ¿sí? Un sujeto, que es el auditor, y un usuario, que son todos los interesados en la información contable. Bien, la auditoría de estados contables vuelve a dar definiciones, es el examen de los estados contables con el propósito de dictaminar si fueron preparados de acuerdo a las normas contables vigentes, ¿sí? En el caso de la auditoría de estados contables, nosotros para basarnos, para decir si los estados contables son razonables o no, siempre tenemos que tener en vista lo que dicen las normas contables vigentes, ¿sí? Las normas contables vigentes son el marco en el cual nosotros vamos a poder sustentar, ¿sí?, nuestro dictamen. Tenemos un propósito de investigación y un propósito de comunicación en toda auditoría, ¿sí?
Bien, acá tenemos definidos los elementos, ¿sí? El objeto de los estados contables, el propósito de la auditoría de estados contables es opinar, fíjense que es opinar el propósito, si fueron preparados de acuerdo a las resoluciones técnicas. El sujeto, que es el auditor, un punto de referencia, como les decía, que son las normas contables, o sea, nosotros opinamos en función a lo que dicen las normas contables, y una tarea, ¿sí? Que la tarea es el examen de los estados contables. Muchas veces esto se pregunta en los parciales y en los finales, y confunden el propósito con la tarea, ¿sí? El propósito no es examinar los estados contables, el propósito es dar la opinión, el propósito es como el punto final, ¿sí? La firma y el informe. El propósito es opinar. La tarea es el examen de los estados contables, la tarea es la investigación, la tarea es el control que vamos a hacer sobre esos estados contables y sobre todas las circunstancias y todos los hechos económicos que ocurrieron durante el ejercicio. ¿Sí? Pero esa es la tarea. Nuestro propósito es llegar al final, que al final es la opinión y el informe de auditoría. ¿Sí? Entonces, hago esta aclaración acá porque este punto que dice acá elementos, muchas veces tomamos en los parciales, tanto en los parciales durante el año como en los finales, ¿sí? Hacemos estas preguntas. ¿Alguien está queriendo consultar algo? ¿Sí? Si alguien quiere hacer una pregunta, activa su micrófono. ¿No? Sí. Bueno, acá tenemos las clases de auditoría interna, operativa y auditoría de estados contables, ¿sí? Esto también es parte de una de las preguntas del cuestionario. Hay diferencias entre ellas, ¿sí? Tenemos la auditoría interna. Creo que ustedes tienen una materia completa, ¿sí? En donde ustedes ven auditoría interna, ¿sí? Así que mucho no nos extendemos en este tema, simplemente queremos que ustedes conozcan la diferencia, ¿no es cierto?, entre lo que es una auditoría interna y lo que es una auditoría externa. Para eso voy a avanzar un poquito más. Tenemos la auditoría operacional operativa, pero voy a buscar el cuadro donde está. Bueno, se me perdió el cuadro donde está la diferencia. A ver, Vale, vos podés buscarme la filmina que tiene el cuadrito con las tres tipos de auditoría. Bueno, mientras vemos un poquito de qué se trata la auditoría interna, es una función, filmina 10, bien. No, esta me dice solamente, la que quiero es la del cuadrito, que tienen las tres. Esa está en la unidad 3, parece, profe. El cuadro. Vale, vos me buscas. No, no está en la unidad 1. ¿No está en la unidad 1? No está. Bueno. No, está más adelante. La En vemos. la parte de control interno. Ok. Bueno, de cualquier manera, al cuestionario yo estuve viendo que la mayoría contestó bien esto, ¿sí? Así que vamos a pasar un poco de largo por acá, ¿sí? Y me voy a detener en la filmina número 17, ¿sí? No sé si me siguen. Igual ustedes están viendo en la pantalla, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, la auditoría externa de estados contables tiene la filmina 17, dice, para lograr que toda la comunidad confíe en la información contable y se base en ella para la toma de decisiones vinculadas con el ente al que se refiere esta auditoría, es necesario que exista un control de ello. Sería imposible en términos de tiempo y de costo que todos los interesados en la información verificasen para poder utilizarlas, ¿sí? Este es el propósito de que todas las empresas que emiten estados contables tienen la obligación, ¿sí?, de que sus estados contables estén auditados por un contador público independiente, porque sería imposible, ¿sí?, de que cada persona o ente que quiera invertir o que quiera de alguna manera analizar los estados contables de una empresa cada vez tuviera que hacer una nueva auditoría, ¿sí? Por eso es que ya es obligatorio para las empresas que presentan estados contables tener
este informe de auditoría en forma conjunta con los estados contables, ¿sí? De manera tal de que si ustedes tienen una empresa que emite estados contables y estos estados contables no están inicializados por el auditor y con un informe de auditoría al final de los estados contables, esos estados contables no sirven para nada, básicamente. Entonces, el experto confiable, dice, es el auditor, que no puede ser otro que un contador público independiente. ¿Por qué tiene que ser un contador público? Porque justamente lo que va a evaluar es el sistema contable. Si no es contador público, no tiene los conocimientos necesarios para poder hacer esta tarea, ¿sí? Él va a llevar a cabo entonces una investigación crítica de estos estados contables con el objetivo de formarse un juicio sobre la razonabilidad. Estas palabras que ustedes ven acá, sí que están resaltadas, formarse un juicio sobre la razonabilidad, es lo que nos va a permitir a nosotros como auditores después emitir una opinión, ¿sí? O sea, yo para dar una opinión sobre cualquier hecho o circunstancia tengo que tener formado un juicio, ¿sí? Yo para decir, dar mi opinión de si hoy hace frío o hace calor, tengo que tener formado un juicio, ¿sí? Yo tengo que tener ya preconcebida la idea, ¿sí? Para poder luego emitir una opinión, ¿sí? Entonces, el auditor debe formarse un juicio sobre esa razonabilidad. Y cómo ese es el proceso de formación de juicio es mientras el auditor está haciendo su trabajo de auditoría, que después vamos a ir viendo más en profundidad, él va a ir analizando el control interno de la empresa, va a ir conociendo las actividades que hace la empresa, va a ir verificando cómo lleva su documentación, cómo la archiva, y va a ir conociendo el ente de manera tal de que se va a ir formando un juicio sobre si después lo que esa empresa vuelca en los estados contables es razonable o no, ¿sí? Entonces, esta es el objetivo, ¿no? Al formarse el juicio sobre la razonabilidad es que el auditor va a poder opinar, ¿sí? No puede opinar si no tiene primeramente este elemento, que vemos acá en negrita, ¿sí? Para poder después decir, bueno, opino esto sobre los estados contables de la empresa, ¿sí? Entramos a la parte de requisitos básicos para el ejercicio de la auditoría, ¿sí? Ustedes van a ver la resolución técnica número 37, que de paso les pido que todos ya la tienen que tener, ¿sí? Siguen entrando, chicos. A ver, voy a salir un poquito de acá, así los veo un poco a todos. RT37, ¿la tienen? ¿La consiguieron? ¿La van a buscar? ¿Sí? Levanten, ahí está, bueno, alguno me está mostrando, perfecto. La pueden bajar de internet, gracias a los que me la muestran. La pueden bajar de internet si no la tienen, ¿sí? Vamos a trabajar con la RT37 mucho durante todo el año, ¿sí? Después llegan al examen final y no me pueden decir ni A de la RT37, o sea, directamente vuelven otro día, ¿sí? O sea, la RT37 es la base de nuestra materia, ¿está? Así que tienen que conocerla desde ya, ¿sí? Por eso yo ya, por WhatsApp, el otro día les decía, busquen la RT37, busquen tal punto, ¿sí? Ya tienen que empezar a leerla y a conocerla, ¿sí? No hay ni un punto que esté en la RT37 que ustedes me puedan decir, no, esa parte no sé, no conozco, no leí, ¿sí? Vamos a ser un poco estrictos con esto, vamos a manejarnos bastante con la resolución técnica. La otra que vamos a tener en cuenta mucho, por todo lo que es la parte de evaluación y la parte contable propiamente dicha, es la RT17, ¿sí? Y también la 8 y la 9 para toda la parte de exposición. Y en conjunto, obviamente vamos a ir viendo más a medida que vayamos viendo los distintos rubros, las otras resoluciones técnicas vigentes también, por supuesto, van a afectar. Pero la RT37, importantísima que la tengan ya. O sea, mientras estamos acá, ustedes pueden entrar a googlearla y la bajan en su computadora si es que todavía no la tienen. Bueno, sigo entonces con la filmina. Bien. Entonces, los requisitos para ser auditor de estados contables
¿sí? Los requisitos para el ejercicio de la auditoría. La RT37 se va a basar en esta, independencia, y dice condición básica para el ejercicio de la auditoría. Porque la RT37 ya presupone, ¿sí?, de que el auditor tiene que ser un contador público y que tiene que estar matriculado. Pero cuando nosotros hacemos una pregunta, ya sea en parciales o en finales, sobre cuáles son los requisitos para el ejercicio de la auditoría, tenemos que mencionar todos ellos, no solamente la independencia, ¿sí?, que es la que menciona específicamente la RT37, ¿sí? Entonces, tenemos el primer requisito, obviamente, ser contador público, ¿sí? No hay ningún posgrado o especialización que ustedes necesiten para ser auditores. Por supuesto, hay capacitaciones específicas en el área de auditoría, pero para poder ser auditores, ustedes tienen que ser contadores públicos, ¿sí? O sea, ustedes se reciben el año que viene y ya tienen la matrícula, pueden empezar a ser auditores. ¿Necesitan ser contador público? Sí, egresado de alguna universidad nacional en el país, sí, que esté habilitada la carrera por la CONEAU. Y tienen que estar matriculados en el consejo de la jurisdicción del ente auditor. Aclaro este punto. La matriculación a los consejos es jurisdiccional, es decir, cada provincia tiene su consejo. ¿Yo me puedo matricular en más de un consejo? Sí, me puedo matricular en todos los consejos que quiera. Ya sea que yo viva acá en Posadas, o que viva en Buenos Aires, o que viva en Santa Fe, yo me puedo matricular en el consejo que quiera si tengo la capacidad económica para pagar la matrícula de todos los consejos. El tema es que me tengo que matricular en la jurisdicción del ente que voy a auditar. Es decir, yo estoy viviendo en Posadas Misiones, pero quiero ser auditor de una empresa que tiene su sede, ¿sí?, en Santa Fe, supónganse. Entonces tengo que matricularme en Santa Fe antes de poder realizar la auditoría de esa empresa. ¿Se entendió? Entonces, no se trata de estar matriculado donde vive el auditor o donde ejerce el auditor, ¿sí?, sino que tengo que estar matriculado en la jurisdicción de la sede del ente que voy a auditar. ¿Sí? La matriculación puede ser permanente o puede ser temporaria, pero para poder auditar un ente tengo que estar matriculado en la jurisdicción de la sede de esa empresa. Y el tercer requisito es la independencia, que dice la RT37, que es la condición básica. Me detengo un ratito acá para explicarles. Anteriormente teníamos la RT7, que era la resolución técnica vigente para las normas de auditoría, ¿sí? Ahora la RT7 fue reemplazada por la RT37. ¿Está? O sea, que decir que todo lo que contenía la RT7 fue modificado y sustituido por esta RT37, siendo que la 7 ya no está en vigencia. ¿Está? Esa aclaración. Bueno, ¿qué dice con respecto a la independencia de la RT37? Habla de la falta de independencia, ¿sí? Entonces, va por la negativa, por así decirlo. Dice que hay falta de independencia cuando hay relación de dependencia, obviamente. ¿Qué es relación de dependencia? Ser empleado, ¿sí?, de una empresa, cobrar por medio de recibo de sueldo, asistir a horarios fijos que la empresa determina, ¿sí? Eso es relación de dependencia. Y hay falta de independencia también cuando hay parentesco con aquellos socios, asociados, directores de la empresa, ¿sí? En la RT37 ustedes van a ver el tipo de parentesco y hasta dónde llegan, los grados de consanguinidad y afinidad, pero en grandes rasgos hablamos de parentesco, ¿sí?, con socios, asociados, directores. Ahora, dice la norma que cuando el ente que nosotros estamos auditando es una entidad civil sin fines de lucro, entonces ya ahí no hay falta de independencia siendo socio o asociado, ¿sí? O sea, yo puedo ser socia de un club y puedo ser auditora de ese club porque no tiene fin de lucro, ¿sí? Entonces, en ese caso, no pierdo la independencia de criterio.
Hay falta de independencia cuando hay intereses significativos en el ente que estoy auditando, ¿sí? Y los intereses significativos pueden estar dados por relaciones de vinculación con la empresa, ¿sí? Como pueden haber otro tipo de intereses, por ejemplo, en grupos económicos. Hay falta de independencia cuando hay una remuneración contingente, ¿sí? Y acá me voy a buscar la RT37, ¿sí? Está resaltado ahí. Estoy, como para los que me quieran seguir en la RT37, en el punto, en capítulo 2, ¿sí? Punto A, que dice condición básica para el ejercicio de la auditoría. Ahí tenemos independencia, ahí dice cuando hay falta de independencia, que es lo que les estaba hablando. Y acá, ¿sí? El punto 2.5 y 2.6 habla de cuando la remuneración es contingente. ¿Qué quiere decir contingente? Cuando nuestra remuneración como auditores depende de otra cosa. Es decir, cuando depende de, por ejemplo, la conclusión del resultado de mi tarea, o cuando depende de cómo sea el resultado de los estados contables, o cuando depende de cómo es el activo o cómo es el pasivo, o cuando depende del tipo de opinión que voy a dar como auditor, ¿sí? Cualquiera de esas situaciones en las cuales mi remuneración está sujeta, mi remuneración como auditor, ¿sí? Está sujeta a una situación que suceda en los estados contables o en el informe, entonces decimos que tenemos una remuneración contingente o dependiente, ¿sí? Este era un punto del cuestionario. ¿Sí? ¿Vale? No sé si te acordás qué pregunta era. Creo que era la 8, la 11. ¿Puedes revisar ahí el cuestionario? Haceme con tus dedos. ¿Qué pregunta era? Bueno. Entonces, esto igual lo había explicado más o menos en un audio ahí que les mandé. Este tema de la remuneración contingente, dice acá este último punto. La pregunta 10, 11, la pregunta 11. Bueno. Para los que quieren ir siguiendo el trabajo que tenían que hacer, la pregunta 11. Esta última parte es la que... No, la 8. La 11 la 11 habla de los honorarios. Por eso, a esa La me 8. refiero. La 11 es Y la 8, el último la 8 pedacito. no pedía. La 8 no pedía. Horarios mínimos. A ver que voy a entrar acá. ¿Por qué no puede un auditor realizar auditoría de estados contables? La 8, ¿en qué situaciones un contador no puede ser auditor? No. Es lo que estamos hablando Sí. de la parte de independencia, ¿sí? Claro. Esa 8 es todo lo que vemos de la parte de independencia. Pero la 11, Claro. ¿sí? Habla Honorario acá mínimo. de lo que pasa con los honorarios mínimos, Sí. que sugiere el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Entonces, en función a eso, yo les estaba comentando esta última partecita, que está después del punto 2.6, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Que dicen, no vulneran esta norma las disposiciones sobre aranceles profesionales que fijan su monto mínimo sobre la base del activo, el pasivo o ingresos por ventas o servicio del ente, ¿sí? Es decir, los consejos profesionales, yo creo, no sé si todos, pero la mayoría, regulan honorarios mínimos para el cobro de los servicios, los distintos servicios, en este caso el servicio de auditoría externa de estados contables. En este caso, esta disposición de honorarios mínimos es para todos los contadores, ¿sí? Para todos los contadores, entonces están todos en igualdad, ¿sí? Para fijar su honorario. Entonces, al existir esta norma que fijan los consejos jurisdiccionales, ¿sí? de cada provincia, no impiden que los auditores puedan ser auditores de las empresas, ¿sí? Marcelo levantó la mano, ¿querés activar tu micrófono?
Marcelo. Sí. ¿Dónde le llevan la filmina lo de los honorarios? Estaba leyendo no en la Filmina, sino en la RT 37. ¿Sí? Mira, te muestro acá. Sí, sí. ¿Ves? Acá tengo la RT 37 transcripta en un Word. Sí, ahí está. Sí, Ok. lo tengo. Bueno, estaba el 2.5, el 2.6 y al final está esta partecita de la que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, ahí está la respuesta a esa pregunta número 11, ¿sí? En la que hablábamos de si los honorarios mínimos que fija el Consejo impiden, ¿sí? Que tengamos independencia de criterio. Entonces, es la misma norma, la misma RT 37 que dice, no, si el honorario mínimo es fijado por el Consejo, entonces todos los contadores estarían inhabilitados, ¿sí? O tendrían falta de independencia si respetaran la norma del Consejo. ¿Se entiende? Entonces, esta cuestión de los honorarios mínimos puede ir como en contra de lo que está diciendo la RT 37, por eso la misma RT 37 lo aclara. ¿Se entendió? ¿Sí? Porque esta es pregunta que siempre hago en los exámenes finales. ¿Se entendió? Si tienen alguna duda, me Profe, pueden... yo no entendí. Bien, a ver, ¿quién habla? Yo no sé si se me ve. Adustiza. Soy yo. Fiorella está sin imagen. ¿Quién está hablando? A ver. Sí, no, pero Florencia. Profe. Sí. pasa Flor Pero que vos te no. G y la profe pidió que vos pongas Flor Adustiza. Ah, bueno. Tenés que cambiar el nombre, anda participante. Ahí me ven. Ahí estoy. A ver, vista el que habla. ¿Quién está hablando? Ahí estoy yo. Ahí está. Bueno. Chao, profe. ¿Cuál era tu pregunta? Que no entendí porque no dice, digamos, cuánto es el honorario mínimo que tendría que cobrar. Bueno, eso lo regulan los consejos. Los distintos consejos regulan honorarios mínimos, tienen la libertad de hacerlo, ¿sí? En función, pueden ser a montos, a unidades mínimas, pero, por ejemplo, nuestro consejo fija un porcentaje, ¿sí? De, yo creo que era el activo o del resultado de los estados contables para cobrar como mínimo, ¿sí? De honorarios. ¿Se entiende? Entonces, la RT 37 en principio me dice, si mi remuneración es contingente al resultado del ejercicio, ¿sí? Es decir, si yo voy a cobrar, no sé, el 10% del resultado del ejercicio como honorarios, entonces obviamente yo como auditor, ¿qué voy a intentar? Que ese resultado sea más alto para que yo pueda cobrar un honorario más alto, ¿sí? Eso es lo que me daría falta de independencia. Yo no soy independiente porque quiero, ¿sí? Que el resultado sea más alto. No tengo independencia de criterio. Ahora, si el que regula el honorario mínimo, que en este caso es el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, lo regula para todos los contadores que están matriculados en esa jurisdicción. Si el Consejo dice, el honorario mínimo que se regula es el 10% del resultado del ejercicio, es igual para todos, ¿sí? Estarían todos los contadores inhabilitados de poder ser auditores. Por esa razón, Okay. el RT 37 dice, bien, si existe una resolución del Consejo que fija honorarios mínimos en función o en porcentaje, ¿sí? A los estados contables, entonces es inevitable, ¿sí? No vulnera contra de esa regulación de honorarios mínimos de los consejos. ¿Se entendió ahora? Sí, perfecto. Gracias. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Silencio de nuevo a todos. Seguimos entonces con la filmina. No sé por qué no me abre. Ahí está. Bueno. Entonces, estábamos en la parte de falta de independencia. Recuerden que la parte de independencia era la respuesta a la pregunta 8 y la parte de esta remuneración contingente que tenía que ver con la regulación de honorarios mínimos estaba en la pregunta 11, ¿sí? Entonces,
La falta de independencia la pueden leer mejor, buscar y analizar ahí en la RT37 todos esos puntos que les había mostrado, ¿sí? Acá, desde, ¿sí? Ahí dice falta de independencia, desde el punto 2.1 en adelante ustedes van a ver las distintas cuestiones por las que el auditor no es independiente, ¿sí? Seguimos entonces acá con la filmina. Otros requisitos, estos ya son adicionales, ¿no es cierto? O sea, yo con ser contador público matriculado y tener independencia, puedo ser auditor. Ahora, hay otros requisitos como el de integridad, de objetividad, de confidencialidad y de competencia profesional que ya son subjetivos, ¿sí? Pero como auditores y para respetar, sería el código de ética que nos regula a todos los contadores, también tenemos que cumplir con estos otros requisitos. Bueno, el objetivo de todo el trabajo de auditoría, ¿sí?, que nosotros vamos a hacer es que los estados contables reflejen la realidad de la empresa, ¿sí? Este es el objetivo de la auditoría. El objetivo de para qué hacemos nosotros este informe de auditoría en el cual opinamos, ¿sí?, sobre los estados contables. Que sean confeccionados y presentados de acuerdo a las normas contables. Las características controladas son transacciones y el patrimonio. Y acá vemos estos cinco estrellitas que ustedes tienen acá en la filmina. Son las afirmaciones que vamos a ir viendo durante todos los rubros, ¿sí?, que vamos a ver el análisis en las distintas unidades. Estas 5 afirmaciones son las que el auditor tiene que lograr formarse un juicio para poder decir si está bien o no está bien, ¿sí? Estas 5 afirmaciones son existencia, propiedad, integridad, valuación y exposición. Si bien hay alguna bibliografía que las agrupa en 4, ¿sí?, uniendo estas 2 primeras, ¿sí? Pero nosotros vamos a trabajar con 5. Siempre yo me voy a referir a las 5 afirmaciones, ¿sí?, que ustedes van a ver en cada rubro. Por ejemplo, decimos, bueno, vamos a ubicar el rubro caja y banco, tenemos que estar asegurados o tenemos que formarnos una opinión con respecto a la existencia, propiedad, integridad, valuación y exposición. Esas son las 5 afirmaciones que vamos a ver de acá en adelante hasta que terminemos todos los rubros que vamos a ver para la auditoría, ¿sí? El sensor o sistema de medición, que es la contabilidad, cuyas salidas son los estados contables, que incluyen las transacciones y el patrimonio del ente, indicando que esas transacciones y ese patrimonio existen, ¿sí?, que son de propiedad de la empresa, que no existen omisiones en esa contabilidad, es decir, que no hay bienes de uso que no están contabilizados, de que no hay bienes de cambio que ya fueron vendidos, ¿sí?, que no existen omisiones contables, y que están adecuadamente evaluados y expuestos. ¿Según qué van a estar correctamente evaluados y expuestos? No según mi opinión, sino que tienen que estar correctamente evaluados y expuestos según lo que marcan las normas contables profesionales, ¿sí? ¿Sigo? Si alguien me quiere levantar la mano, me avisa. Profe, esa era la pregunta 6 del trabajo. Bien, está el sensor, ¿sí? El sensor o sistema de medición, ¿sí? Ahí teníamos, entonces acá, pueden ustedes marcar si quieren, ahí está la respuesta a la pregunta 6. Les ayudo ahí Valeria para que encuentren. Bien. Profe, ¿sí? pero la pregunta era, ¿qué es un sistema de medición? O sea, en general, y después ir a lo particular, supongo. O Sí. era solamente, exclusivamente del sistema de medición contable en este caso. Porque hay otros sistemas de medición como el sistema